El siguiente tema que veremos corresponde al gradiente de una función de dos variables. Vamos a ver únicamente ahorita con respecto a dos variables, sin embargo, eso puede cambiar, es decir, puede haber una tercera variable y más adelante lo vamos a ver. El gradiente almacena toda la información de la derivada parcial de una función multivariable, pero es más que un simple dispositivo de almacenamiento y tiene más interpretaciones y muchos usos. Vamos a ver algunas aplicaciones al respecto para que puedan ver, visualizar esos usos tan útiles. Sí, fíjense bien, aquí tenemos la definición como tal del gradiente, sea z igual a la función de f de x, una función de x y y, tal que f de x, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y existen. Entonces el gradiente de f es denotado por un operador, ¿sí? Se considera un operador que, a pesar de que este no tiene ningún valor, está ahí presente, ¿no? Para poder de alguna manera diferenciar cuando es un gradiente lo que se está buscando. Este operador o símbolo se conoce como nebla, ¿sí? Así se le llama, nebla, y entonces sería nebla de f con respecto a x y a y, ¿sí? Es el vector. Entonces aquí tenemos nebla de f x y sería derivada parcial con respecto a x de x y más derivada parcial con respecto a y de x y. Este es y este es j. Recordemos que es un vector, ¿ok? Fíjense bien, vamos a comenzar con una función que involucra a x y que involucra a y, y más adelante vamos a ver una de sus aplicaciones útiles, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que calcular de esta función para obtener un vector? A diferencia de la dirección, de la derivada direccional, que al final obteníamos una magnitud como tal, o un escalar, pues aquí lo que se va a quedar en un vector, ¿ok? Pero más adelante vamos a ver que es otra forma alternativa de la derivada direccional. Es decir, podemos, a partir del vector que nos quede aquí, podemos nosotros encontrar la derivada direccional. Sí, o sea, quedarnos aquí es llegar únicamente al gradiente, pero más adelante podemos nosotros aplicar el teorema de la derivada direccional y llegar hasta ¿qué les había dicho? Un escalar. Ok, fíjense bien. Entonces aquí lo que tenemos que calcular es la derivada parcial con respecto a y la derivada con respecto a x, y con respecto a y de la siguiente función. Entonces sería derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Sería derivada parcial del logaritmo de x. La y se toma como una constante, entonces la paso directamente. Derivada del logaritmo de x, acuérdense que es 1, entonces sería 1 sobre x, ¿ok? Más la derivada parcial de este término, que sería y cuadrada. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de x sería 1 y la y cuadrada quedaría como una constante, ¿sí? Entonces vamos a ver la derivada parcial con respecto a y. Sería derivada parcial de y, sería 1, y logaritmo natural pasa a ser una constante, entonces sería logaritmo natural de x más 2 por x, que sería una constante, pasa igual y sería así. Entonces nos quedaría este resultado como tal. ¿Qué nos faltaría? ¿Sí?
Vamos a calcular en ese punto la función, o sea, lo que es el gradiente, perdón, de la función. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es sustituir. Entonces sería nebla de f en el punto 1,2. Primero voy a hacer la sustitución de esto y posteriormente voy a sustituir cuánto vale x y cuánto vale y en la sustitución anterior. Entonces aquí sería y, lo voy a pasar así directo, y sobre x más y cuadrada. Este sería el término y más logaritmo natural de x más 2xy, y todo esto sería, lo voy a poner de esta forma, y todo esto sería j, ¿sí? Ok, ahora voy a sustituir, sería nebla de f o gradiente, puedes decirlo como tú quieras, nebla o gradiente de f de x cuando x vale 1 y y vale 2. Y esto sería igual, aquí sería 2 sobre 1 más 2 al cuadrado y más logaritmo natural de 1, ¿sí? Logaritmo natural de 1 más 2 por 1 por 2, y eso sería j, ¿sí? Y nos quedaría así. Ahora, ¿cuál es el resultado? Hagan sus operaciones en su calculadora, sería 6i más 4j. Ese es nuestro gradiente de f de un vector. Y por ejemplo, ya si queremos obtener su derivada direccional, pues podría ser de esta forma, ¿sí? Sería du f de x, acuérdense que es la notación de derivada direccional, f de x, y es igual a f, que sería f de x, xy, esto sería de y, más f de y, bueno, que sería la derivada parcial de y con respecto, la derivada parcial de f con respecto a y, perdón, de x, y, ¿sí? Por j, y esto sería por coseno de teta i más seno de teta j, ¿sí? Y esto sería como si tuviéramos aquí en esta parte, es como si tuviéramos todo esto, ¿sí? Por u, que u es el vector unitario y esto es el vector unitario, ¿ok? Entonces hasta aquí llega el problema. Voy a seguir con otro problema. Fíjense bien, aquí en este problema que ya estamos de alguna manera utilizando o manejando un poquito más lo que es el concepto de derivada direccional, pues aquí tenemos una función, sí, que es de 3 variables, ya no es de 2 como se los venía diciendo, que es g de x, y y z igual a x de e a la y z más x por y por e a la z. Son funciones muy sencillas, ¿sí? Y tenemos que evaluarlas en el punto menos 2 para x, 1 para y y 1 para z en la dirección de v, ¿sí? Que es un vector, y menos 2j más 3k, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el concepto de gradiente de una función, es decir, vamos a calcular primero que nada su gradiente y posteriormente vamos a encontrar su vector unitario, porque no nos da ningún vector unitario como tal, nos da v y ya se acabó. Acuérdense que el vector unitario está
relacionado con seno y coseno. Sin embargo, nosotros no tenemos aquí tampoco ningún ángulo, ningún valor de ángulo, entonces vamos a tener que calcular su vector unitario en base a V, que es el vector que nos da el ejercicio. Entonces, lo primero vamos a sacar las funciones parciales, ¿sí? Las derivadas parciales, ¿sí? Vamos a empezar con respecto a X, derivada parcial con respecto a X de aquella función. Vamos a sacar X, Y Z ahora en este caso. Entonces sería derivada parcial con respecto a X, sería en el primer término, quedaría E a la Y Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el término de X es el único que se va a derivar y los otros pasan como constantes. Más, allá quedaría Y, E a la Z. ¿Por qué? Porque únicamente X se deriva y el resto pasa como constante. Entonces quedaría aquí derivada de Y, derivada parcial con respecto a Y, y quedaría en aquel término quedaría X, ¿sí? Derivada parcial de E a la Y Z, ¿sí? Quedaría E a la Y Z. ¿Por qué? Porque se está derivando ese término. Y derivada de Y quedaría 1, sería por 1, por lo tanto no lo voy a denotar aquí, pero sabemos que así es, ¿ok? Entonces sería Y, Z. Más derivada parcial de esa parte, que sería X, pasa como constante, Y es la única que se deriva y quedaría E a la Z, ¿ok? Entonces ahora, derivada parcial con respecto a Z, y nos quedaría igual X, derivada parcial de E a la Y Z, pues quedaría E a la Y Z, por la derivada de Z, que sería 1, no lo denoto aquí, pero sabemos que ahí está, más la derivada parcial con respecto a Z, X y Y pasan como constantes, y derivada parcial de E a la Z sería E a la Z por la derivada de Z, que sería 1. No lo denoto aquí, pero sabemos que está ahí, ¿ok? Entonces ese es el resultado de nuestras derivadas parciales como tal. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener nuestro gradiente, ¿sí? Que es nebla o gradiente, a ver si me cabe aquí, de F. Aquí sería X, Y y Z, ¿sí? Y esto sería E a la Y, Z, creo que no me va a caber. E a la Y, Z, más Y a la E, Z. Esto es para I, ¿sí? Más X exponente a la YZ más X exponente a la Z, esto es J, ¿sí? Y luego aquí sería más X por exponente a la YZ más XY E a la Z, y esto sería K, ¿sí? Ahí más o menos me cupo, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paso es evaluar, ¿sí? En los puntos, que sería en -2 para X, 1 para Y y 1 para Z, ¿sí? Entonces sería evaluación, ¿sí? Sería F de -2, 1, 1, y eso sería E, por ahí me comí algo, creo que no, E a la -2, no, perdón, a la 1 por 1, ¿sí? Y esto sería 1, a la 1 por 1, más Y sería 1 por exponente a la 1, ¿sí? Y esto sería para I, más sería 2, sería -2,
exponente a la 1 por 1, ¿sí? Estoy anotando todo, más menos 2 por exponente a la 1, y esto sería para J, ¿sí? Más, esto lo voy a poner aquí abajo, sería menos 2 por exponente a la 1 por 1, más menos 2 por 1 exponente a la 1, y esto sería para K. ¿Y cómo nos quedaría al final? ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría al final? Pues nos quedaría de la siguiente forma. Hagan sus cálculos de favor, y esto nos quedaría 2E. De preferencia traten de mantener digamos que las E, para que no salgan números decimales, con números decimales. Entonces quedaría 2E, voy a poner aquí igual, quiere decir que continúa, quedaría 2E y más, menos, perdón, 4EJ, ¿sí? Menos 4EK, ¿sí? Y nosotros podemos, ¿qué tienen en común todos ellos? Pues la E. Podemos de alguna manera sacar ese término, y el 2, ¿no? También. Entonces quedaría 2E, lo estamos factorizando y quedaría I menos 2J menos 2K. Y ese sería nuestro gradiente, ¿sí? Ahora vamos a encontrar el vector unitario, ¿sí? Acuérdense cómo encontramos el vector unitario en el ejercicio anterior. Sería V sobre la magnitud de V, ¿sí? Entonces sería, ahí lo voy a poner, pero de ese vector, ¿ok? De ese vector, no del original, de este, ¿ok? Entonces sería de ese vector, perdón, vamos a encontrar la magnitud de V, ¿sí? Que sería I menos 2J más 3K. Y acuérdense que para encontrar la magnitud sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y eso nos daría como resultado, pueden ponerlo así, I menos 2J más 3K, y eso sería sobre raíz de 14, ¿sí? Para no manejar decimales. Ok. Ahora, ¿qué viene? Pues ya tenemos U. Acuérdense que les dije que únicamente había que multiplicar nuestro gradiente, nuestro vector gradiente, con nuestro vector unitario, ¿sí? Entonces aquí sería lo siguiente, ¿sí? Sería, creo que voy a borrar porque ya no me va a caber aquí. Voy a borrar esta parte de aquí, ya ustedes ya pueden atrasar el video como quieran, si quieren ver otra vez los resultados, ¿sí? Fíjense bien. Nosotros aquí tenemos, ¿qué puedo borrar de aquí? Pues este es el resultado como tal, voy a borrar todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros, voy a continuar aquí, fíjense bien, tendríamos que multiplicar el vector gradiente, repito, con nuestro vector unitario. Entonces, lo dejé en términos vectoriales por esta situación, ¿sí? Que debemos de multiplicarlo por otro vector, ¿ok? Entonces sería lo siguiente, sería igual, voy a poner aquí du, porque es lo que vamos a buscar,
Vamos a buscar la derivada direccional. Sería derivada direccional de f de x, y, z, ¿sí? Entonces eso sería igual a 2e por i menos 2j menos 2k, y eso por esto de aquí, que sería i menos 2j más 3k sobre raíz de 14, ¿ok? Ahora bien, esto de acá, si nosotros lo multiplicamos, esto de acá lo podemos sacar, ¿sí? Entonces nos quedaría 2e sobre raíz de 14, ¿sí? Y estos términos los podemos multiplicar, pero término por término, y no hay que mezclar peras con manzanas. Sería i por i, sería i, ¿sí? Menos, aquí será menos por menos, da más, y sería 2 por 2, 4j, menos por más, da menos, y sería 2 por 3, sería 6k, ¿sí? Entonces ese es el resultado, nada más que aquí ya no hay que, digamos que la derivada direccional nos tiene que dar un escalar, ya no lo dejamos en términos vectoriales. La i podemos ponerla como 1, la j se va y la k igual, y nos quedaría un resultado de menos 2 exponente sobre raíz de 14. Hagan los resultados en su calculen en su calculadora, y si hay algún error o algo, díganmelo por favor con respecto a este resultado. Y esa es nuestra derivada direccional, ¿sí? Les voy a poner más adelante lo que, a partir de aquí, les voy a poner lo de derivada direccional y gradiente para 3 funciones, la parte teórica, para que vean por ahí una reglita que tienen que saber. Ok, seguimos con la aplicación. Ok, a continuación vamos a ver algunas aplicaciones del gradiente. Sí, fíjense bien. Ahorita les voy a poner en la pantalla, digamos, una serie de propiedades que nos van a servir para ver qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos calcular un incremento máximo o un mínimo incremento de una función utilizando el gradiente. ¿Sí? Al final de una función x que podemos nosotros obtener ese gradiente, acuérdense que queda en términos de vector, nosotros tenemos que obtener la magnitud de ese vector para ver si hay un máximo o un mínimo incremento de esa función dada, ¿ok? Entonces se las dejo aquí, obsérvenlas y voy a seguir con un ejercicio. Ok, aquí tenemos el siguiente problema. Dice, la temperatura en grados centígrados de la superficie de la placa metálica, y a continuación les va a aparecer la imagen de dicha placa. Es de T con respecto a XY igual a 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir del punto 2,3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es esa razón de crecimiento? Es decir, vamos a encontrar un máximo aquí. Ok, fíjense bien, un máximo en el incremento. Ok, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el teorema del gradiente, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues obtener la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y sustituir
¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Derivada parcial de t con respecto a x sería, este es constante, vale 0, sería menos 8x. Este es constante, vale 0 y quedaría así. Con respecto a y, sería, este es constante, vale 0. Esta queda como constante, vale 0 y quedaría menos 2y cuadrada. ¿Sí? Entonces de ahí tendríamos que sustituir en la ecuación de gradiente, que nosotros ya la conocemos, ¿sí? Ya la tienen en su cuaderno, eso espero, ¿sí? Entonces sería x, y sería sustituir esto, que sería con respecto a x, que sería menos 8x, y esto sería y, aquí sería menos 2y, y esto sería con respecto a j, ¿ok? Y ahí tenemos, se deduce que la dirección es esta. Sin embargo, tenemos todavía que evaluar en los puntos a partir del cual comienza el aumento, ¿sí? Entonces sería nuble de t o gradiente de t de 2 menos 3, de 2, menos 3, y eso sería menos 8 al cuadrado, por 2 y menos 2, aquí voy a poner menos 2 por menos 3 j, ¿sí? Y eso sería menos 16 y más, porque sería menos por menos más 6j, ¿sí? Ese es la dirección. Voy a poner aquí dirección del máximo incremento, ¿sí? Ok, ahora bien, ya que tenemos esta dirección, recuerden que les puse al inicio digamos que lo que son las propiedades. Ok, ya que tenemos esta dirección, al inicio les puse las propiedades, ¿sí? En donde dijimos que para encontrar una razón de crecimiento, ya sea para un máximo o para un mínimo crecimiento, tenemos que obtener nuestra magnitud, ¿sí? ¿La magnitud de qué? De este vector que ya calculamos. Entonces sería obtener la magnitud de el gradiente con respecto a la temperatura en los puntos 2, menos 3, ¿sí? Y eso sería magnitud, ¿sí? Entonces tendríamos que obtener, sería 16, este menos lo omito porque sabemos que elevando al cuadrado queda positivo, entonces sería 16 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿sí? Y ya obtendremos un valor escalar como tal. Entonces sería, aquí ya tengo el resultado, sería, entonces sería el valor 256 más 36, y eso sería raíz de 292, y eso sería 17.09 grados por centímetro, ¿sí? Ese es el aumento, esa es la razón de crecimiento de la temperatura por centímetro, ¿ok? Y este es un problema de aplicación. Aquí estamos viendo la utilidad del gradiente, ¿sí? Del gradiente de una función.